Hace meses que la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos trabajan intensamente para garantizar la salud de las personas en la comarca del Segrià. Somos muy críticos con la judicialización de la gestión de la pandemia. Cuando se trata de la vida y de la salud de las personas, desde Cataluña actuaremos como haga falta y cuando haga falta. Y no nos cansamos de recordar que la sanidad pública catalana espera que se revierta la infrafinanciación endémica que padece. Ni jueces, ni fiscales, ni partidismos, ni electoralismos nos van a desviar del camino. Nos guía proteger la salud de la población. Apelamos a la colaboración, a la cooperación entre administraciones, que nadie juegue a hacer un debate competencial con la salud de las personas. Y mire, el mejor apoyo a los ayuntamientos del Segrià en estos momentos es permitir que movilicen sus superávits. Quienes trabajan en la Conca d'Òdena y en el Segrià esperan ver reconocida la baja por ITE. Los agricultores que están tirando adelante la campaña en una situación excepcional esperan una rebaja en los módulos del IRPF. Muchas personas esperan que sus derechos sean reconocidos con una regularización. Muchos trabajadores y trabajadoras en Lleida siguen esperando el pago de los ERTE. Y todo ello, señor ministro, está en sus manos.